Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias, amados hermanos, en 1 Corintios. Gloria a Dios. 1 Corintios, capítulo 10, verso 1. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Santo es el Señor. La palabra del Señor dice así. Gloria a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. ¿Pueden tomar su lugar? Gloria a Dios. Esta es como una continuación del tema del domingo, que era Cristo en la ley y los profetas. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. He estado meditando en esta palabra, amados hermanos, y el Señor es bueno, amén, gloria a Dios, porque Él nos enseña, y dice la palabra del Señor que tenemos que dar de gracia lo que de gracia recibimos, amén. Entonces, si yo recibo y se me da la oportunidad, amados hermanos, yo vengo aquí a compartirlo con ustedes en el nombre de Jesús, amén. Y dice el propósito, el tema es el propósito de la liberación. Yo diría la liberación de Egipto, amén, la salida de Egipto, porque aquí está hablando que salieron, ¿verdad? Y cruzaron el mar, dice, ¿verdad? Y todos pasaron el mar, y está hablando del Mar Rojo, porque decía, no podemos asumir que todos sabemos de qué historia está hablando aquí la palabra del Señor, ¿verdad? No, cuando salieron de Egipto, hermanos, cuando Dios le dijo a Faraón, deja ir a mi pueblo, amén, esta palabra, esta orden que sigue viva, que sigue vigente, porque la palabra del Señor dice, el Señor Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, cuando Él dice, deja ir a mi pueblo, ¿para qué me sirva? Ahí hay dos cosas, hermano. Esa palabra sigue vigente, amén, hasta ahora. Pero entonces, Dios quebrantó a Faraón, y Faraón tuvo que dejar ir al pueblo de Israel. E iban y se quedaron, estaban enfrente del mar, y los egipcios dijeron, ¿qué hemos hecho? Y se fueron detrás de ellos con ejércitos, ¿verdad? Y ahí estaban como en aprietos. Pero el Señor le dice a Faraón, ¿qué tienes en la mano? ¿Verdad? ¿Qué tienes en la mano? Y él tenía la vara, puso la vara en el mar, y se hizo un camino, y pasaron por el mar en seco, amén. Pero llegaron al desierto, ¿verdad? Y en el desierto lo que es, hay mucho sol, hermano. Pero entonces había una nube de día, y ese era Jesucristo, amén, hermanos. Y de noche, ¿qué había? Una columna de fuego. Pero fíjense que aquí no lo menciona, aquí habla del mar, que era el Mar Rojo, y habla de la nube que lo seguía, y eso representa un bautismo, dice aquí la palabra del Señor. Pero miren, hermanos, el tema es el propósito de la liberación, porque yo quisiera enfatizar, yo quisiera recalcar esto, hermanos, porque tal vez lo tomamos muy a la ligera. Bendito sea el nombre del Señor, pero hay un propósito para la liberación. Hay un propósito de la salida de Egipto. Hay un propósito que Dios tiene para nosotros, para su pueblo, que nos ha sacado de Egipto, de la esclavitud de Egipto. Nos ha hecho salir de Egipto. Y si nos recordamos, hermano, cuando le dicen a Faraón, iremos pues 3 días de camino al desierto. Y yo pensaba en eso, ¿verdad? El pueblo, eso era lo que le estaban diciendo a Faraón, 3 días de camino. Eso significa, hermanos, que tenemos que estar
separados del mundo, alejados del mundo. No es bueno que andemos así con el mundo. La palabra del Señor dice: ¿acaso no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? El que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Entonces, más bien es salir de Egipto y alejarnos de Egipto y alejarnos del mundo. Amén. No podemos andar en sus costumbres, en las cosas que ellos practican. No, hermano, tenemos que alejarnos de ellos. Pero hay un propósito en la liberación, en la salida de Egipto. Hay un propósito, ¿verdad? Y ya habíamos hablado que el primer propósito es entrar en el reposo. Hermano, eso ya lo dijo, pero la repetición se vale, hermano. Ustedes saben que Deuteronomios es la repetición de la ley. Yo cuando estaba leyendo, una de las veces que estaba leyendo, y se me vino eso a la mente, otra vez la ley. Mis hermanos, nunca me había gozado tanto en leer Deuteronomios como me gocé en esa vez. En leer otra vez lo que es la repetición de la ley. Mira, es para entrar en el reposo de Dios. Es para servir a Dios. Porque la orden a Faraón fue: deja ir a mi pueblo. Entonces, es la orden contra el enemigo. Es que deje ir al pueblo. Dice, pero ¿para qué me sirve? Amén. Entonces, el segundo propósito es servir a Dios. Amén. Servir a Dios. El tercer propósito es amar a Dios con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Amén. El cuarto propósito, mire, tal vez no va en este orden, hermanos, pero yo puse estos y no estoy diciendo que esos es los que voy a decir, esos son todos los propósitos. No, hermanos, hay más. Dice, es para morir al mundo. Es para morir al mundo. Es para tener vida y vida en abundancia. Amén. Gloria a Dios. Entonces, entremos al primero, que es el propósito de entrar en el reposo, que es para dejar las obras de la carne. Amén. Y para eso podemos ir a ver cuántas veces aquí no hemos leído, amados hermanos. ¿Cuántas veces aquí no hemos leído Gálatas? Vamos a Gálatas 5, de 19 al 21. La palabra del Señor dice así, dice, y manifiestas son las obras de la carne. Lo dice bien claro, hermano, ni siquiera lo tengo que explicar. Obras de la carne. Porque si salimos de Egipto, si salimos del mundo y el Señor nos sacó, amén, es para dejar las obras del mundo, las obras de esclavitud allá. Pero dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría. Idolatría, hermanos, que es en lo que precisamente Israel falló cuando salió de Egipto. Idolatría. Dice, hechicerías, enemistades, pleitos. Esas son cosas de la carne. Celos, iras, contiendas. ¿Cuántas veces el pueblo de Israel no contendió contra Dios? No contendió contra Moisés. Contiendas, disensiones, herejías, envidias. ¿Sabe que Coré tenía envidia? Murmuraron contra Moisés. También María, y convenció a Aarón. ¿Y acaso solo a Moisés Dios le habla? También nos habla a nosotros. Y ahí habían contenciones, habían enemistades, yo no sé, habladurías, ¿verdad? Fíjense,
todo lo que ellos hicieron las cosas que ellos hacían cuando Dios los sacó de Egipto. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces el propósito, amén, es dejar las obras del mundo, las obras de la esclavitud, las obras de la carne, en otras palabras, amén. ¿Para qué? Para heredar el reino de Dios. No se trata de una religión, hermanos. Se trata de entrar en el reino de Dios. Se trata de ver el reino de Dios. Por eso es que a mí me encanta la historia de Nicodemo. Porque el Señor le dijo, de cierto digo, si no naces del agua y del Espíritu, no puedes ver el reino de los cielos. Primero, se nace del agua y del Espíritu para ver el reino de los cielos. Y de ahí dice, se nace del agua y del Espíritu para entrar en el reino de los cielos. Porque no se trata de religión. Se trata de entrar en Cristo. Amén. Porque todo es Cristo. El reposo verdadero es Cristo. El reino de los cielos, el reino de Dios es Cristo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso es lo que tratamos de heredar. Amén. Para eso el Señor con mano poderosa nos sacó. Dice la palabra del Señor que nos trasladó de las tinieblas. Nos trasladó, hermanos, al reino de su Hijo Jesucristo. A ese reino de luz. Eso lo hizo el Padre con su poder. Amén. Entonces, es para hacer las obras del reino. Bendito sea el nombre del Señor. Y esto ya lo habíamos explicado el domingo. Pero volvamos a explicarlo. Fíjense que aquí en Juan capítulo 5, yo miro quizás al primer Judas. No sé si ustedes ya lo habían visto. Pero aquí en Juan capítulo 5, verso 13, Jesús llegó al estanque de Betesda. Ahí, una vez al año bajaba, o de vez en cuando, creo que no dice el tiempo, bajaba un ángel y agitaba el agua. Y el primer enfermo que bajaba a las aguas era sano. Y ahí había uno que tenía 38 años de estar enfermo y nunca podía bajar. Cuando Jesús lo vio, que no hay necesidad que le hablen con palabras a Jesús, ¿verdad? Pero dice que Jesús entendió que hacía mucho tiempo que estaba enfermo. Y le dijo, ¿quieres ser sano? Es la pregunta. ¿Quieres ser sano? Porque mire, hermano, Dios es un Dios caballeroso. El Espíritu Santo es caballeroso, hermanos. El diablo es abusivo. El diablo es ladrón. ¿Qué quiere decir? Llega y se lleva lo que no es de él. El Señor no. El Señor es justo, caballeroso, hermanos. Y le dice, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Le pregunto. Dice, y lo sanó, ¿verdad? Pero leamos. Y lo sanó. Y era un día sábado, un día de reposo para los judíos. Y el 13 dice, y el que había sido sanado, porque le preguntaron los fariseos, lo encontraron, porque Jesús lo sanó y le dijo, toma tu lecho, vete a tu casa. Y cuando los fariseos lo vieron, le dijeron, no te es lícito estar cargando tu lecho en el sábado. Y él dijo, el que me sanó, me dijo, toma tu lecho y vete a tu casa. Pero miren, él no sabía quién era. En el 13 dice, y el que había sido sanado no sabía quién fuese,
porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en el lugar. Miren, yo digo, este es el primer Judas que encontré aquí, antes que el otro Judas. Después le halló Jesús en el templo. Jesús encontró al que él había sanado, que había estado 38 años, hermano, postrado. Jesús lo halló en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más. Mira, ese es el propósito, hermano, de ser sanado, de ser liberado, es no pecar más, no hacer las obras del mundo más. El pastor cuenta aquí, ¿verdad?, de que el Señor le permitió a nuestro pastor, no lo hizo el pastor, lo hizo el Señor, resucitar a una persona, ¿verdad?, a una mujer joven. Y el Espíritu Santo le dijo: la voy a resucitar. Y cuando llegó al hospital, sí, solo los pies tenía la mujer de fuera, ¿verdad? Ya le habían tapado la cabeza, estaban con los pies de fuera. Y el pastor la tocó, y dice el pastor que esa vez sí sintió como una corriente, ¿verdad? Y resucitó la mujer. Y hasta vino a la iglesia después de un tiempo, cuando se recuperó, hasta danzó. Pero de ahí se fue detrás del pecado. ¿Y qué pasó? Se volvió a enfermar y murió. Porque el propósito, cuando Dios viene y hace algo en tu vida, hermano, es para que le sirvas. No es para que sigamos en la esclavitud del pecado. Por eso Jesús le dice: has sido sanado, no peques más. Entonces ya estaba pecando, hermano. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué usted dice, hermano Eddie, que ya estaba pecando? Porque la verdad duele, hermano, cuando te confrontan a veces. Y aquí el Señor dice: no peques más. Porque estaba pecando, dice, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos. El que había estado enfermo por 38 años se convierte en el primer Judas. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Oiga, mire el daño que le causó. Él se devolvió, recibió un bien del Señor Jesús y regresó mal. Regresó una cuchillada en la espalda, ¿verdad? Así decimos, ¿verdad? Una traición. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Pero miren, hermano, lo que Jesús responde. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Para que miremos, hermanos, que las obras del reino, las obras del Padre, son las que se hacen cuando salimos de Egipto. Cuando estamos en el reposo de Dios, que es Jesucristo, las obras que tenemos que hacer son las obras del Padre, hermanos. No las obras de la carne, que ya las leímos, ¿verdad? ¿Cuántas veces no hemos leído Gálatas 5, 19 al 21? ¿Cuántas veces, hermano? Esas obras no se hacen en Cristo. No se hacen en Cristo, hermano. Las obras de la carne no se hacen en Cristo. Se hacen las obras del reino, las obras del Padre. El propósito de la liberación es de entrar en el reposo. Y el propósito de entrar en el reposo es para dar el fruto del Espíritu. Y ahí mismo está en Gálatas 5:22. Seguidito dice: mas el fruto del Espíritu es amor. Amor. Vamos a ver si Israel, que Dios los sacó con mano poderosa de Egipto, tenían amor.
ese amor ágape, tenían ese amor. Porque dice la palabra del Señor, amarás al Señor con todo tu corazón, ¿verdad? Amén. Con todas tus fuerzas. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne. Volvemos, vuelve a hacer hincapié, ¿verdad? Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces Israel, Dios lo sacó con mano poderosa de Egipto. ¿Para qué? Para que entraran en el reposo. Para que dejaran las obras de Egipto. Pero miren Hebreos 4:2, ¿qué dice? Hebreos 4:2, vamos a ver por qué. A ver si alguna palabra que yo he cortado, porque yo corto los. Hebreos 4:2. Sí, ahí está, esa palabra. Porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva. Es el Evangelio. Buena nueva es, el Evangelio significa buenas nuevas de salvación. Como también a ellos, a Israel. Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe. Por eso cuando mandaron a los 12 espías, hermano, 10 volvieron a decir, esa tierra es mala, come a sus moradores. Llegamos ahí, nosotros nos miramos como insectos, ellos eran unos gigantes y así nos miraban. No tenían fe. Pero Josué, ¿y cuál es el otro hermano? Porque a mí se me fue el otro nombre del espía. Caleb. Amén. Gracias, hermano. Josué y Caleb, ellos sí tenían fe. Y ellos sí animaron al pueblo, pero pusieron las palabras de los 10, de la mayoría. De los que no tenían fe, pudieron más, pero Josué y Caleb sí tenían fe. Y sabe que los únicos de toda esa generación, los únicos que entraron fue Josué y Caleb. No les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron. El 3 dice, porque los que hemos creído entramos en ese reposo, tal como él ha dicho, como juré en ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras de él están acabadas desde la fundación del mundo. No entrarán en mi reposo por la falta de fe. Desagradaron a Dios, hermano. Porque ahí donde habíamos leído, en 1 Corintios, nos faltó un versículo, ¿verdad? El 5. Y dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios. Para agradar a Dios, hermano, hay que creerle a Dios. Hay que tener fe en Dios, hermano. Que si algo le desagrada a Dios es que nosotros en nuestro corazón tengamos que Él es un Diosito. Por eso, aun cuando una persona dice, es que Diosito, a mí eso me molesta. Y al pastor también le molesta. Él lo ha dicho aquí desde aquí. Nuestro Dios no es un Diosito, hermano, es un Dios grande y poderoso. Para Él no hay nada imposible, hermanos. Fíjense que Él sacó a Israel de Egipto, sacó a su pueblo de Egipto. ¿Y saben qué? Él no dijo, ojalá que haya un buen faraón para que deje ir a mi pueblo. No, más bien lo endureció más. Lo endureció más para mostrar su brazo poderoso, ¿me?
para manifestar sus obras. Amén. Dios no depende de las circunstancias. Nuestro Dios, tenemos un Dios todopoderoso y tenemos que creerlo así, hermanos. Dice la palabra del Señor que es necesario que el que se acerque a Dios crea. Crea. Tenemos que creer, hermanos. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y por eso dice que Dios no se agradó de ellos. No escucharon la palabra con fe. En su ira Dios dijo, no entrarán en mi reposo. No entrarán en Cristo. Es el verdadero reposo, hermanos. No es el sábado de la semana. El verdadero reposo no era Canaán, porque también es figura de reposo. El verdadero reposo es Cristo. Amén. Y ahí es donde nosotros tenemos que entrar. Amén. El propósito de la liberación, porque ese es el tema, es para servir a Dios. Para servir a Dios, hermanos. Pero miren qué pasó con Israel. Salió de Egipto. Ahí en Egipto habían dioses y se les caía la baba. A ver, a los dioses de Egipto. Pero Dios los sacó de ahí para que le sirvieran a Él. Pero vamos a ver qué fue lo que Israel llevó en sus corazones. Esa generación que no entró a Canaán. Esa generación que Dios dijo, no entrarán en mi reposo. Solo Josué y Caleb entraron, hermanos. Solo Josué y Caleb le creyeron a Dios. Solo Josué y Caleb oyeron la palabra y la vieron con fe. Amós 5:25. Vamos a ver qué tenían ellos en sus corazones por 40 años, hermano. No por un día. Dice Amós 5:25. ¿Acaso me ofreciste sacrificios y ofrendas de cereal por 40 años en el desierto, oh casa de Israel? Y creo que esta versión que leí es de las Américas. Pero el 26 sí es de la Reina Valera. Dice, antes bien, llevabais el tabernáculo de vuestro Moloch y Quin, yo no puedo ni pronunciar eso, ¿no? Ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. Si Dios no lo hubiera hecho aquí por medio del profeta, yo no sabría eso. Yo pensaba que le ofrecían sacrificios a Dios. No, cuando estaban ofreciendo sacrificios en su corazón, hermano, en su mente tenían otros dioses. Hermanos, dice la palabra del Señor que Dios no puede ser burlado. Nosotros no podemos engañar a Dios. La palabra de Dios va hasta la visión del alma y del espíritu. Va y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No nos podemos burlar de Dios. Por eso tenemos que estarle pidiendo a Dios perdón constantemente, que limpie nuestro corazón. Pero vamos rápido, no se preocupe, hermano, ya vamos a terminar. El propósito de la liberación, el tema, es para amar a Dios con toda tu mente, para amar a Dios. Mateo 22:37. Y él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y ahí falló el pueblo de Israel. Dice que a ellos les aconteció todo esto, hermanos, como ejemplo para nosotros. Ahí falló Israel, porque en su corazón ellos no amaban a Dios. En su mente ellos no amaban a Dios. En su mente ellos tenían Egipto. En su mente ellos tenían los dioses de Egipto. Ya habían salido de allá y estaban lejos, y en su mente y en su corazón llevaban esos dioses.
Y eso le desagrada a Dios. El propósito de la liberación, ese es el tema, es para morir al mundo. Y entonces aquí volvemos al versículo que leímos al principio, 1 Corintios 10:2. Volvemos a ese versículo. El propósito de la liberación es para morir al mundo. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Miren, hermanos, uno de los procesos del Hijo de Dios es recibir la palabra, amén. Recibir a Jesucristo, creerlo en su corazón y confesarlo con su boca. Pero no se queda ahí, ¿verdad, hermano? De ahí sigue el bautismo en agua. Y aquí vemos un bautismo en agua, porque dice que al cruzar el mar fueron bautizados, en la nube fueron bautizados, porque las nubes son de agua, ¿verdad, hermanos? Pero de día era nube y de noche era de fuego. Y ese bautismo no lo menciona aquí para Israel. De noche era una columna de fuego, pero mire, para ellos era una nube de día y una columna de fuego en la noche. Pero habla de un bautismo en la nube y en el mar, porque el Hijo de Dios, amén, cree en Jesucristo y sí tiene que seguir dando sus pasos, y entonces llega el bautismo. El bautismo es una representación de morir, amén, de morir a la carne. Es un paso de fe, es un testimonio que damos públicamente, amén, que estamos muriendo para el mundo y que estamos resucitando para Cristo, amén. Entonces ellos fueron bautizados en la nube y en el mar. Nosotros también tenemos que ser bautizados, hermano. Si alguien todavía no ha sido bautizado, pregúntele a alguno de los ancianos, hermanos. Hermano Gustavo, el hermano David, gloria a Dios. Cada año hacemos bautismos, a veces creo que hacemos 2 veces por año, pero había un bautismo, ¿verdad? Sin embargo, para el pueblo de Dios, hermanos, está reservado en la manifestación del Hijo de Dios, Jesucristo. Juan decía: yo os bautizo en agua, pero el que viene detrás de mí, Él los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Y esa palabra se cumplió ahí en los Hechos. En Pentecostés, el Señor bautizó con Espíritu Santo y fuego, hermano. Entonces, para Israel hubo bautismo en la nube, bautismo en el mar, figura de agua. Pero para nosotros hay un mejor bautismo, hermano, porque Jesús dijo: os conviene que yo me vaya, para que venga el Espíritu Santo, el Consolador. Él os guiará a toda verdad, hermanos. Él es el que nos ayuda, Él es el que nos guía, Él es el que nos recuerda todas las cosas. Y en el momento exacto, hermanos, la palabra exacta nos habla a tiempo, hermanos. Nos habla a tiempo para que no fallemos. Nos habla a tiempo para que le agrademos a Dios. Si en un momento, hermanos, el Señor viene a hacer juicio contra ti, porque ya lo ha hecho contra mí, porque yo tenía COVID, ¿verdad? Y el Señor se presentó a llamarme la atención. Pero mira, el Espíritu Santo me ayudó, porque me ayudó a estar contrito y humillado, y a derramar mis lágrimas, estar contrito. Eso es una ayuda del Espíritu Santo, hermano. Pero esa fue la voluntad del Padre, que el Espíritu Santo me ayudara. Miren cómo la Trinidad obrando, ¿no? El Hijo llamándome la atención, porque es mejor que nos llame la atención ahora, ¿verdad, hermanos? Y no en el juicio final, ahora, para que ahora corrijamos. Entonces está el Espíritu Santo trabajando. Él te ayuda, a mí me ayudó, y no solo me ha ayudado siempre, hermanos,
Siempre. Y ese es solo un testimonio, pero Él siempre nos está ayudando, hermano, constantemente. Constantemente. Para que, hermano, no caigas en destrucción. No caigas en un pecado que le va a desagradar a Dios completamente. Él te ayuda. Él te ayuda, hermanos, y te recuerda la palabra, y te enseña la palabra, y te toca tu corazón, y te arrepientes. Amén, gloria a Dios. Entonces tenemos ahora el bautismo también, pero el bautismo del Espíritu Santo. Una sumersión completa en Jesucristo, amén. Entonces el propósito de la liberación es para morir al mundo. Completamente, hermanos. Pero miren, sigamos avanzando, que el reloj no se para. El propósito de la liberación es para tener vida y vida en abundancia, dijo Jesucristo. Y ahí regresamos a donde leímos al principio, 1 Corintios 10, 3 al 4. Y dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. ¿Ves, hermano? De esa roca que brotó agua. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y como dije, no podemos asumir que todos lo saben, entonces tenemos que decir, ¿cuál es el alimento espiritual? ¿Cuál fue el alimento que ellos comieron en el desierto? El maná, ¿verdad? Caía todos los días. Caía una brisa y caía el maná, recogían lo que tenían que comerse en el día. Excepto el viernes, tenían que recoger doble para el viernes y para el sábado. Ese era el alimento. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque cuando les faltó el agua, murmuraron contra Moisés. Y Dios le dio órdenes a Moisés para que de la roca saliera agua. Amén. Ahora, eso es Israel. Ahora nosotros, hermano, ¿qué dice la palabra del Señor? ¿Qué dice, hermano? Con respecto al alimento. ¿Qué dice, hermano? El Señor Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, nosotros también tenemos un alimento espiritual. Amén. Esa palabra que sale de la boca de Dios es nuestro alimento. Amén. Y tenemos que atesorar esa palabra, hermanos. Tenemos que añorarla, desearla. Cuando el pastor pregunta a veces, ¿cuántos quieren que termine? Mi hijo es autista y hace muchos años él decía, sí, decía él, pero gracias a Dios nadie lo oía. No despreciemos la palabra. No despreciemos la palabra, hermanos. Cuando el pastor esté aquí predicando, hermanos, ya damos por hecho que el pastor va a estar ahí sentado con mi esposa siempre. Pero ¿qué ha pasado? Se enfermó la semana pasada. Tuvieron hoy una emergencia. Yo me hacía, hermano, sentado ahí oyendo al pastor. Y así lo miraba. Ahí sentado oyendo al pastor. Damos por hecho muchas cosas. Y no apreciamos muchas cosas. Apreciemos la palabra de Dios, hermanos. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Y a nosotros se nos ha dado a beber, hermano. A nosotros no solo nos sumergieron en Cristo, se nos dio a beber. Ese amor, porque Dios es amor. Y ese amor se nos ha dado a nosotros a beber, hermano.
que es Dios, que es Jesucristo. Por eso Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Su palabra es vida, hermanos. Su palabra es vida. Porque la pregunta del Señor, hermanos, a mí me la ha hecho. No sé si a usted, pero le doy testimonio de lo que Dios me dice a mí. Y me dice, ¿y te deleitas? ¿Te estás deleitando en mi palabra? ¿Te estás deleitando en mi palabra? Porque la carne, ¿verdad? Te dan una gran mesa con manjares y los ojos le bailan a uno, ¿verdad? La carne. Y estás deleitándote, comiendo. Y quisiera uno tener un estómago más grande, ¿verdad, hermano? Y a los 20, 15 minutos ya está uno lleno. ¿Pero por qué? Pero en la palabra de Dios, no seamos como Israel. No seamos como Israel, que no se deleitó en el alimento espiritual. No se deleitó en la bebida espiritual. Bien, vamos a terminar con esta cita en Juan capítulo 8, 31 hasta el 37. Y dice aquí la palabra del Señor, Juan 8, 31 al 37, dice: entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: oiga, hermanos, los judíos observaban el sábado, pero oiga lo que el Señor les decía a los judíos: si vosotros permanecéis en mi palabra, el alimento espiritual, verdaderamente sois mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ellos le contestaron: somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú dices seréis libres? Observaban el sábado, hermano. El sábado de la semana lo observaban, pero no entendían que observar el sábado significa libertad en Dios. No entendían que observar el sábado significaba dejar de estar haciendo las obras de maldad. No entendían eso. No entendían que le tenían que hacer justicia a la viuda. No entendían que le tenían que hacer justicia al huérfano. No entendían que tenían que darle de comer a los pobres. No entendían que tenían que perdonar deudas a los pobres. No entendían. Y observaban el sábado. Entonces eran esclavos, hermano. Eran esclavos todavía. Por eso, y ellos dicen: nunca hemos sido esclavos. ¿Y por qué repito eso, hermano? Esa palabra es para nosotros también. ¿En qué fallamos? ¿En qué fallamos, hermano? ¿En qué necesitamos nosotros ser libres? Pero miren, la palabra del Señor dice así en el 34. Jesús le respondió: en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. La palabra del Señor se explica sola, ¿verdad, hermano? Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí permanece para siempre. Entonces nosotros tenemos que permanecer
en el Hijo, porque el Hijo permanece para siempre, hermanos. Tenemos que permanecer en Cristo, haciendo las obras del reino. El 36 dice: así que si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. El 36, estas lo voy a leer otra vez, pero Reina Valera 60 porque me gusta. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham y sin embargo procuráis matarme, porque mi palabra no tiene cabida en vosotros. No se deleitaban en la palabra de Dios, no se deleitaban en el alimento espiritual, hermanos. Mi palabra no tiene cabida en vosotros. Venía la palabra y la vomitaban, hermano. La escupían, la desechaban. No tenía cabida en ellos, no le daban cabida, hermanos. Yo hablo lo que he visto con mi Padre. Vosotros entonces hacéis también lo que oíste de vuestro Padre. Si nosotros tenemos un Padre en los cielos, amados, si nosotros tenemos un Padre en los cielos, nosotros tenemos que hacer las obras de nuestro Padre. Son obras de amor, son obras de bondad, hermanos. El fruto del Espíritu Santo que leímos: amor, gozo, paz. Vamos a ser bondadosos, misericordiosos, haciendo las obras del Padre. Ponte de pie.